Bien, este es el segundo vídeo sobre el modelado del relieve. Vamos a hablar del modelado según el tipo de rocas y según la disposición de las mismas, y luego la acción del agua en los ríos, las aguas subterráneas y un ejemplo de las aguas subterráneas particular, que es el modelado kárstico. Cuando hablamos del relieve, hay una ciencia que se encarga de buscar el origen y las características de cada tipo de relieve, que es la geomorfología. La geomorfología se puede centrar en el estudio de la influencia del clima, entonces hablamos de la geomorfología climática. O se puede centrar en el tipo de rocas que son afectados por erosión, entonces sería geomorfología litológica. Y por último, hay un tipo de geomorfología que valora cómo influye la disposición de las rocas. Si las rocas están horizontales, verticales, inclinadas. En España tenemos tres zonas principales en cuanto a nuestra litología. Tenemos la España silicia, que está principalmente en la zona occidental, Galicia, Extremadura y también la Sierra de Madrid, la Sierra de Guadarrama. Luego tenemos una zona arcillosa, que predomina una zona caliza, perdonadme antes, que es la zona roja que veis, que está formada por antiguos sedimentos marinos y que se caracterizan por el modelado kárstico, la ciudad encantada de Cuenca, por ejemplo. Y luego tenemos una zona arcillosa en los valles, por ejemplo la Comunidad de Madrid, o sea, la parte sur de la Comunidad de Madrid, y que son fácilmente erosionables, por lo que condiciona mucho la disposición de los estratos. Vamos a ver solo un tipo de geomorfología litológica, que es la del granito, que es muy característica en Madrid también. Cuando veis por la carretera de Burgos, fijaros en la zona de El Berrueco, se ven bastantes formas de las que vamos a ver aquí. Normalmente el modelado granítico, cuando se erosiona de lugar a las pedrizas, berrocales o caos de bolos, que tienen un aspecto así, que son como rocas grandes que han sido meteorizadas por crioclasia o termoclasia y tienen estas grietas características. Y dentro de los caos de bolos o las pedrizas podemos encontrar torres en las que se ve que hay un predominio vertical, o piedras caballeras en las que una roca, se queda en una posición bastante inverosímil de equilibrio y que con el tiempo acabará cediendo y volviendo a una posición más natural, pero la erosión todavía no ha llegado a ese punto. Respecto al modelado estructural, la disposición de los estratos, hablamos de disposición horizontal o disposición inclinada o vertical. Cuando la disposición es horizontal es bastante característico los altiplanos, las mesetas, muy típicas de la zona de Guadalajara, de lo que se conoce como la Alcarria. También en el Valle del Ebro o en la zona de Monfragua hay bastante, también en León, hay muchas zonas de España donde puedes encontrar este tipo de relieve y se caracteriza por tener el material más resistente en la parte superior, que ha protegido de la erosión, mientras que una vez que se ha abierto por alguna razón una brecha en este material, se ha ido excavando o bien cañones si son estrechos o bien valles fluviales de la erosión de los ríos. Entonces quedan o bien mesetas cuando esto tiene mucha superficie, o bien mesas o páramos cuando se ven y tienen superficie. Por ejemplo, en Alcalá de Henares también se ve muy bien, que está aquí arriba los Altos de la Humosa. O bien, si son pequeños, ya se llaman cerros testigos. Si los materiales están inclinados y alternan materiales más resistentes con otros más blandos, queda este relieve de cuestas, en el que tienes el material más resistente asoma poco, se ve en pocas zonas, se ven las zonas de cuesta, pero protege de la erosión, mientras que la parte superficial, la mayor parte es material blando que se va excavando y la cuesta queda cada vez más a la vista. Esto es muy típico en la Comunidad de Madrid, en el pueblo de Patones de arriba. Se ven perfectamente las cuestas y este material, que es diferente del material superior. Bien, vamos con la acción geológica de las aguas. Cuando el agua va por la superficie, tenemos tres tipos de formas de correr el agua. Agua salvaje, que no tiene caudal fijo ni cauce. Torrentes, en el que el caudal no es fijo, pero los cauces sí. Y los ríos, en los que tanto el caudal como el cauce son fijos. En este caso, la acción erosiva se debe a la energía cinética. La energía cinética, como sabéis, depende tanto de la masa como de la velocidad. La velocidad aumenta con la pendiente en las zonas en las que el cambio de altura es más radical en menos tiempo, en menos espacio, perdonad. La velocidad es mayor, mientras que la masa depende de la cantidad de caudal que tenga el río en ese momento. Y esta energía cinética permite que las aguas superficiales realicen las tres formas de erosión o de transformación del relieve, tanto la erosión como el transporte y la sedimentación. Bien, vamos a hablar de los ríos. Los ríos son cursos permanentes, es decir, hay agua todo el año más o menos y tienen
cauce fijo, un camino que se reconoce en la ribera del río, que está en torno a un valle. Normalmente nacen en zonas más altas, son montañosas, pero hay excepciones como el Guadiana, y luego tienen un curso medio y un curso bajo, ¿vale? El perfil básico de un río sería una zona alta donde nace, un curso medio y luego un curso bajo antes de juntarse con el mar. En el curso alto, las características principales es que al haber mucha pendiente, la velocidad es muy alta y predomina la erosión frente al transporte. Eso hace que los materiales en esa zona se redondean y se pulen por la acción del agua. El perfil tiene forma de V, muy característico, porque la velocidad del agua hace que se profundice rápidamente y hay también posibilidad de cascadas o rápidos. Además, en algunas zonas, según el material, puede que la profundización del cauce sea muy rápida y se formen canales profundos llamados gargantas o cañones. Luego tenemos el curso medio, que es el más largo normalmente. Aquí hay un equilibrio porque desciende la pendiente, hay menos energía cinética, los materiales más grandes se depositan, mientras que sigue habiendo energía suficiente para erosionar y transportar materiales finos. Es muy característico el tipo de valle, que es el valle en Artesa, en el que hay un cauce fijo, que es el que suele ser el espacio normal por donde va el agua, y una zona alrededor, que es la llanura y inundación, que cuando aumenta el caudal por las lluvias que se dan de forma periódica, aumenta el caudal del río y se cubre una zona que normalmente no está cubierta. Entonces deja esta forma tan característica de Artesa. Luego tenemos las trazas fluviales, que son los restos de los diferentes cauces que ha tenido el río. Entonces el río, por ejemplo, este es el Henares, y en el lado derecho del Henares se ven muy bien las terrazas, que son como llanuras escalonadas, por donde ha ido pasando el río a lo largo de los años, alternando periodos de sedimentación con periodos de erosión. Y por último tenemos los meandros, que es estas formas ondulatorias que forma el río debido a la necesidad de adquirir velocidad. Entonces se alterna una zona de erosión que suele ser en la parte externa de las circunvoluciones, mientras que en la parte interna se van depositando materiales. Estos meandros pueden llegar a ir estrechándose y quedarse colgados o abandonados, formando pequeñas lagunitas alrededor de los ríos. Esto es muy típico, por ejemplo, el Guadiana o el Guadalquivir tienen unas zonas muy amplias de meandros en el curso medio. Por último, en los ríos tenemos el curso bajo, que ya aquí lo que predomina es la sedimentación, porque ha bajado mucho la pendiente. Así que se siguen formando meandros, y lo más común es ver la desembocadura. Si la acción marina permite que la entrada de los sedimentos, se van formando lo que se conocen como deltas, que es nueva tierra, nueva superficie, creada a través de los sedimentos que arrastran los ríos. Esta es la evolución del delta del Ebro desde el siglo IV hasta la actualidad. Como veis, ha ganado una superficie importante donde de hecho vive gente, vamos. En otros casos, por ejemplo, en el Nilo, lo que ocurre es un estuario. La corriente del marina no permite la salida de los materiales y se van ampliando la zona de desembocadura para dar cabida a todo el agua y todos los sedimentos que se acumulan, ¿vale? Entonces lo que se forma es un estuario. Los materiales que aporta el río se acumulan a los alrededores, fertilizan mucho, por eso el Nilo era tan fértil, pero también hacen que cada vez ocupe más superficie la desembocadura del río. Vamos con las aguas subterráneas, ¿vale? El agua cuando llueve no toda circula por la superficie, sino una parte se infiltra, pasa a formar parte del suelo. La cantidad de agua que se infiltra depende de la permeabilidad, y la permeabilidad depende del tipo de rocas. Hay rocas que son permeables porque tienen agujeritos, son porosas, como pueden ser las areniscas, o porque tienen grietas y fisuras, como pueden ser las calizas. Y más o menos en un acuífero se presenta así, lo vamos a ver en detalle ahora. Y cuando el agua atraviesa las formas permeables, llega a una zona en la que es impermeable. Entonces aquí ya no puede seguir descendiendo el agua y se acumula en esta zona, y esta zona es la que se le conoce como acuífero. Es decir, materiales permeables donde hay agua acumulada procedente de las lluvias o del tránsito de los ríos. En un acuífero tenemos, por un lado, el nivel freático.
¿vale? Es el nivel hasta donde llega la roca, está saturada de agua. Si tú haces un río, o sea, haces un pozo, perdonar, en este acuífero, aquí pones una cosa que solo puede pasar el agua, una membrana semipermeable, y el agua asciende hasta un nivel. Ese nivel es el nivel freático. De esta forma se puede además acceder al agua de los acuíferos, que puede ser un recurso importante para pueblos o para el uso agrícola. Y luego hay una zona cuando la superficie, por accidentes geográficos, por obras o lo que sea, alcanza este nivel freático, da lugar a un manantial o una fuente donde el agua alcanza la superficie, sale y es una zona muy peligrosa porque es donde podemos contaminar el acuífero. Si aquí tú viertes aceites, esos aceites van a entrar en el acuífero libre y pueden llegar al pozo. Hay varias pelis que tratan sobre escándalos, sobre todo en Estados Unidos, de empresas que han vertido productos químicos o metales pesados en lagunas que luego estaban conectadas con los acuíferos y las ha bebido gente, dando lugar a enfermedades como el cáncer. Hay una peli de Julia Roberts que es Erin Brockovich que trata precisamente sobre esto. Bueno, que me voy. En las aguas subterráneas, lo que hacen, su función principalmente es regular el caudal de los ríos y también se usan para explotaciones humanas, para aprovechamiento humano. Si se sobreexplotan es que se coge más agua de la que se regenera de forma natural. Eso hace que se reduzcan las reservas de agua disponibles para todos y se degraden los ecosistemas, y que las zonas marinas, si tú sobreexplotas el agua dulce de un acuífero cerca del mar, empieza a entrar agua salada y salinifica o saliniza el acuífero, perdiendo sus propiedades y su capacidad para ser usado por el ser humano. El modelado kárstico es un efecto especial de las aguas subterráneas. Tiene lugar cuando el agua es capaz de disolver las rocas por las que se infiltra. Estas rocas pueden ser o bien rocas solubles como las sales, yeso o la sal común que es la halita, o bien rocas que pueden ser solubles cuando están expuestas a ciertos químicos, como pueden ser las calizas. Y la acción de las aguas subterráneas sobre las calizas, también sobre los yesos, da lugar al modelado kárstico. ¿Cómo es esta acción del agua sobre las calizas? Porque las calizas son impermeables, con el agua normal no hay ningún problema. La dificultad está que el agua con dióxido de carbono da lugar a ácido carbónico, que sí que es capaz de formar bicarbonato cálcico, que es soluble en agua. Para ver la parte química, veis que el agua más el dióxido de carbono da lugar a ácido carbónico. Este ácido carbónico está en equilibrio cuando reacciona con caliza, que es este carbonato cálcico, y da lugar al bicarbonato cálcico. Y ese bicarbonato cálcico se va con el agua. ¿Qué consecuencias tiene esta reacción química en el relieve? Pues más importante de lo que parece. Grandes partes de España sufren en el modelado kárstico. Entonces vamos a diferenciar dos tipos de estructuras del relieve o formas del relieve. Las exocársticas externas, como los lapiaces, son terrenos como aquí, donde se ven unos surcos, unas especies de heridas, parecen cicatrices, afilados en los bordes, que es por la erosión del agua sobre las calizas en la parte superficial. Cuando hay zonas sumideros que conectan la superficie del terreno de la caliza con la parte interna de cuevas, ¿vale? Suelen ser estrechos y es por algún tipo de debilidad, o incluso puede que en su momento hubiera un árbol aquí que ayudó a que la erosión fuera más fácil en esta zona que en los alrededores. Entonces da lugar a los sumidores cuando son muy estrechos. Cuando son más amplios se llaman dolinas, ¿vale? Y tienen forma de embudo muy características. Es un sumidero, sería el origen, y a medida que va ampliándose se transforma en una dolina. Y cuando las dolinas alcanzan un gran tamaño o se unen, por ejemplo, esta dolina se enganchara, se uniera con esta otra, daría lugar a lo que se conoce como poljes. Todos estos nombres son así de raros porque Karst es una zona de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, que ahora está entre Serbia y Eslovenia. Y está todos del serbio y del esloveno y tienen estos nombres tan peculiares como polje, que es una zona más baja, podría parecer un valle y un modelado estructural y un páramo, pero no, esto está formado dentro de las calizas porque esta zona se ha erosionado y la de arriba no. Y por último nos quedan los cañones, cuando el agua de los ríos de la zona profundiza rápidamente, en lugar de a lo ancho va hacia
hacia lo profundo y da lugar a estas paredes verticales tan características. En Sepúlveda, por ejemplo, en Segovia, las hoces del río Duratón son muy características. Luego las formas endocársticas son estructuras que se forman dentro de la tierra. Tenemos galerías, ¿vale? La erosión da lugar a cuevas. Y luego tenemos las estalactitas, que son las que crecen del techo, gotita a gotita. El agua que se infiltra transporta un poquito de este carbonato cálcico y gotita a gotita se va formando. Si es de arriba abajo es estalactitas, si es de abajo, bueno, las cavernas son las grandes cavidades donde el ser humano vivió durante bastantes miles de años. Y luego tenemos las estalagmitas, que es al revés. Por un proceso de evaporación, el agua asciende y arrastra un poquito de carbonato cálcico y acumula de abajo arriba. O sea, estalactitas de arriba abajo, estalagmitas de abajo arriba. Y cuando se juntan, da lugar a las columnas, que se une la estalactita con la estalagmita. Aquí tenéis, por ejemplo, la estalactita está a punto de juntarse con la estalagmita y formar una columna. Para que se junten pueden tardar varios siglos, porque la aportación de las calizas también es muy lenta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Como siempre, cualquier duda la vemos en clase. Un saludo.